Hola, buenas, soy Adrián de Librestado y hoy quería hablar con vosotros sobre cómo tienes que hacer para darte de baja en los diferentes países. Hay muchísimos países en el mundo, hoy vamos a limitarnos a países europeos. Tampoco todos, pero bueno, unos cuantos, para que podáis haceros una idea de cómo funciona esto. Claro, una cosa es que dejéis de ser residentes, vamos, que dejéis de cumplir las reglas, las normas que os convertirían en residentes fiscales en un país, y otra cosa es que el país se dé por enterado de que ya no eres residente fiscal allí, ¿vale? Entonces, bueno, hay mucha gente que lo que hace es, sin más, moverse de un país a otro, sin tramitar la baja. La alta normalmente se la tramitan a ellos cuando son trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, pues la propia empresa les da de alta y entonces pues queda eso ahí. O si ellos se ponen a trabajar como autónomos, pues ellos mismos se dan de alta. Pero generalmente las personas no somos especialmente dadas a toda la burocracia y entonces pues muchas veces ni siquiera sabemos que deberíamos habernos dado de alta o de baja después. Em, y esto de hecho funciona. Bueno, pues un español, por ejemplo, se va a Alemania, vive allí, luego trabaja, paga sus impuestos y luego se va, no se da nunca de baja, sigue constando como si fuera un residente fiscal allí, pero en realidad ya no lo es. Yo mismo, a mí me ha ocurrido eso repetidas veces en Alemania. De hecho, incluso en el mismo sitio, y ya la segunda vez me decían que por favor, la siguiente vez que me vaya a volver a ir de Alemania, que por favor avise. Así que, bueno, en mi caso daba igual en aquel momento, no tenía mucho dinero, ni iba a ser un problema fiscalmente hablando, pero para otros a lo mejor pues sí que es mejor hacerlo correctamente. Y lo correcto en general es esto: cuando llegas a un país te das de alta, cuando te vas del país te das de baja. Fiscalmente hablando, ¿vale? En cuanto al alta en el padrón o porque tenemos una vivienda, cosas de estas, pues eso va un poco por otro lado, que sí, que en muchos países, por ejemplo en la Unión Europea, en general cuando tienes una vivienda y a partir de los 3 meses, pues estás obligado a darte de alta y pedir el permiso de residencia que te dan, pero bueno, tienes que solicitarlo, tienes que probar tener ciertos fondos o ingresos, pero bueno, no es eso realmente a lo que me refiero con esto de las altas y las bajas, sino más bien a la alta y la baja fiscal, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto correctamente? ¿Cómo te das de baja correctamente en los diferentes países? Pues, por ejemplo, en Holanda, allí lo que tienes que hacer es darte de baja en el registro, ¿vale? Entonces allí hay un padrón, tú te das allí de baja y ellos automáticamente te van a dar de baja también vamos, al cursar la baja allí, pues eso también se comunica a Hacienda y Hacienda pues ya no te tendría como residente fiscal. Allí en Holanda es típico que te pregunten a dónde te vas, ¿vale? Entonces, bueno, pues para un mexicano, pues a lo mejor dice, "Nah, me voy a México" y ya está, todos contentos. Si no, pues también puedes decir realmente a dónde te vas. Si vas a estar viajando por el mundo, bueno, pues eso podría llegar a darte problemas. Es mejor que les digas, pues eso, que vas otra vez que vas a algún país fijo. No vaya a ser que por lo que sea decidan que bueno, en ese caso estás bien empadronado todavía allí en Holanda y que vas a seguir pagando impuestos allí. Pero bueno, lo dicho, es bastante sencillo. Simplemente les dices a un sitio al que vas y con eso ellos ya están contentos y a lo mejor algún Airbnb en el primer sitio al que vayas a ir, pues eso lo puedes usar allí para darte de baja en Holanda. Pero normalmente en los casos de los que yo sé no piden realmente un documento probando que te vas al país que dices que te has ido, ¿vale? Esto que estoy diciendo también puede ser interesante para usar como país puente, ¿vale? Porque hay muchos casos, por ejemplo, pues es un residente fiscal en México, en Argentina o en España,
hay casos en los que te piden, para darte de baja como residente fiscal en el país de origen, tener otra residencia, es decir, un país puente. Y los países de los que estoy hablando ahora, por ejemplo, en este caso Holanda, pues puede ser interesante como país puente, porque bueno, allí te das de alta, y luego la baja es bastante más sencilla, no te piden mostrar un certificado ni nada de otro país, ¿vale? Para poder darte de baja. Más países en los que esto funciona de forma simple, pues está Alemania. En Alemania, pues simplemente tienes que dar de baja en el registro y con eso también te darías de baja fiscalmente. Entonces, bueno, pues Alemania sería un país perfecto también. A pesar de los muchos impuestos que se pagan allí, pues podría ser un país puente perfecto. Austria lo mismo, funciona en ese sentido igual que Alemania. Eh, Tanto Alemania como Austria tienen un exit tax, pero bueno, si vas a estar allí un año no vas a tener ningún problema por ello. Eh, en Italia, por ejemplo, lo que tienes que hacer es darte de baja en el padrón. Al darte de baja en el padrón, pues automáticamente también tienes la baja en Hacienda y tampoco en este caso tienes que presentar una documentación demostrando que te has ido a otro lugar. Entonces, bueno, pues también podría ser una opción interesante como país puente. Si luego vas a estar, vamos, si va a ser un país puente antes de convertirte en turista perpetuo, ¿vale? Es decir, no tener ninguna residencia fiscal. Más opciones. Tendríamos también, por ejemplo, Portugal. Bueno, opciones. A lo mejor Portugal es menos interesante como país puente, pero bueno, también es interesante saber cómo funciona la baja allí. Allí lo que tienes que hacer es darte de baja en Hacienda. El problema en este caso es que sí que te piden un documento oficial bueno, para darte de baja, ¿vale? ¿Qué documento oficial es este? Bueno, pues a ellos les sirve un certificado fiscal, por supuesto, eso siempre va a servir, un permiso de residencia quizás o un alta en el padrón, ¿vale? De otro país. Cualquiera de estos documentos, vamos, cualquier documento oficial que puedas mostrar les valdría. No les vale. A ver, sí que tengo ejemplos de algún cliente que ha conseguido simplemente con un billete de avión que le dieran de baja, pero digamos que no es lo oficial, ¿vale? Esto fue pues yendo en persona a la hacienda, tal, hablando, pues le dieron de baja. Pero no es como normalmente funciona esto, ¿vale? ¿Cómo funciona esto en otros países? Bueno, pues a ver, otra cosa que a lo mejor es interesante saber es si tú no eres portugués, si tú usas Portugal, por ejemplo, como país puente, eh, simplemente por eso, porque quieres desconectarte de tu país de origen, pero luego ya no vas a vivir en Portugal, pues a lo mejor tampoco te preocupa seguir constando en Portugal como residente fiscal. Si tú ya no tienes, vamos, no tienes negocios allí en Portugal, no tienes una vivienda, pues esa residencia fiscal no tiene ninguna base, a pesar de que, bueno, tiene la base de que tú sigues constando ahí, pero no, en la mayor parte de casos jamás sería un problema. Puede ser un problema si, bueno, en algún momento quieres volver a ser residente fiscal allí en Portugal. Pues bueno, si vas a serlo o si vas a volver a vivir en Portugal, pues a lo mejor sí que es interesante que te des correctamente de baja allí. Pero si no, pues bueno, pues como hace mucha gente, vamos, hay un montón de extranjeros que a lo mejor que pasan unos años en España, se dan allí de alta cuando han llegado, tal, pero luego no comunican su baja. No, tampoco no es un problema para ellos tampoco. ¿Vale? Suiza, por ejemplo, allí, bueno, allí sí que allí tienes que presentar también un documento oficial probando que te has ido. El certificado fiscal es en principio la mejor opción. Luego, por ejemplo, en el caso de Reino Unido y de Irlanda, allí no existe una oficina de registro, ¿vale? No existe un padrón. Pero cuando te vas sí que deberías, sobre todo si llevas más tiempo allí, deberías avisar a Hacienda bueno, de que dejas de ser residente fiscal. Esto es importante sobre todo si has estado viviendo más tiempo allí. La típica persona que a lo mejor está allí un año, 2 años y luego se va, tampoco hace falta que se preocupe mucho por ello.
Em, ¿Qué más? Bueno, ya por último, quizás, el caso de España, para darte de baja vamos, tengo algún otro vídeo sobre esto en YouTube, en el canal, pero bueno, en principio lo que necesitáis, ellos lo que piden es el certificado fiscal, pero también aceptan cualquier otro documento oficial, ¿vale? Puede ser, pues, a lo mejor el alta en el padrón en el otro país, o bueno, cualquier documento oficial que diga que vives donde dices que ahora vives, ¿no? Si dices, bueno, pues me he ido a la calle no sé cuántos en Italia, en donde sea, bueno, pues un documento que ponga así, este hombre, esta mujer se ha ido vive en esta dirección, y con eso pues ya te podrías dar de baja, ¿vale? Em, Esto, bueno, a ver, tenemos aquí el caso de, bueno, hay un montón de clientes que se han dado de baja y que se han podido dar de baja de esta forma, sin, sin necesitar un certificado fiscal, ¿vale? Lo único que han necesitado, pues es esto, o bien prueba del padrón, vamos, de que se han empadronado en el otro país, o bueno, pues certificado quizás también sería buena idea, pero vamos, no es necesario. En el caso, por ejemplo, de salida a Costa Rica, en general, vamos, tenemos múltiples clientes que se han ido y no han necesitado hacer nada. Bueno, y en cualquier caso, pues eso, estas son las opciones. Bueno, aquí hemos visto diferentes países, cómo funciona la baja, el darte de baja. Hay muchos más, pero bueno, pues no se pueden tratar tampoco todos en un vídeo. Sí que se puede decir que en general bueno, un certificado fiscal puede estar bien, pero claro, el certificado fiscal supone que tenéis que pasar 183 días en el otro país, si no, nos lo van a dar generalmente. Hay países como, por ejemplo, Chipre, que con 60 días ya os lo darían. Pero bueno, pues en general vais a tener que pasar 6 meses en el otro país. Entonces, bueno, pues aquí habéis visto varias opciones para, bueno, que no os obligan a pasar a conseguir un certificado fiscal. Son países que a lo mejor podéis usar como país puente hacia vuestra libertad, hacia vuestro turista perpetuo, o, bueno, pues en cualquier caso, si tenéis claro a dónde vais a ir y va a ser un solo país, pues bueno, simplemente tenéis que aseguraros de recibir en ese país al que os habéis ido un documento oficial de que estáis viviendo allí, y con eso, en la mayor parte de casos, pues os valdría. Em, bueno, espero que haya resultado interesante y pues si necesitáis más ayuda con vuestra baja fiscal o alta fiscal en otro país o lo que sea, pues ya sabéis, en Libre Estado podemos ayudaros. Tenéis nuestras consultas, nuestro servicio de consultoría y bueno, mucho más en la página libreestado.com.